Hola una vez más, amigos de Código Facilito. Bienvenidos a uno de estos capítulos del curso de Swift. Espero que se estén aprendiendo, divirtiendo sobre todo. Y vamos a ver cómo se recorre un arreglo utilizando lo que nos proporciona Swift. Para recorrer un arreglo vamos a utilizar el primero, que dice arreglo vacío, que en realidad de vacío ya no tiene nada. Y vamos a agregar solamente un dato más. Por ejemplo, ponemos dato A y ponemos dato B. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es cómo recorremos el arreglo para ir checando esto. En realidad hay lenguajes, por ejemplo, como Python, que en realidad nos da estas opciones muy similares. De hecho, podemos decir casi que lo copiaron de ahí, que es utilizando un for, pero no el for que conocemos de C o de Pascal o de otros lenguajes de ese tipo, sino un for muy parecido al for each, por ejemplo, al que recorre por cada uno de los elementos. Entonces vamos a utilizar el for, le vamos a decir que vamos a recorrer arreglo vacío, ¿no? Eso es lo que queremos recorrer. Arreglo vacío, pero es importante que le pongamos un nombre a cada una de las partes de este arreglo. Hay que ponerle un nombre. ¿Cómo lo quieres llamar tú? Eso en realidad es opcional. ¿Cómo lo quieres llamar tú? Yo le voy a poner que decir que lo voy a llamar dato. Lo voy a poner for dato in arreglo in, no if, in arreglo vacío. Le estoy diciendo que cada una de las partes que voy a recorrer de arreglo vacío se van a llamar dato. ¿Y por qué los quiero llamar dato? Porque así es como tú lo puedes utilizar. Entonces abrimos y cerramos llaves como cualquier for de cualquier lenguaje. Y lo que hacemos ahora es aquí adentro, por ejemplo, mandar a imprimir. Hacemos un print y decimos que vamos a imprimir dato. Y vemos que nos muestra aquí abajo el orden en que lo imprime. Imprime dato X, dato Y, dato Z, dato A y dato B. Entonces podemos ver que esa es una forma de recorrer el arreglo. En realidad tenemos otra forma también de recorrerlo, que es una forma utilizando el enumerate o enumeración o numeración, depende del país, ¿no? Porque hay más formas de decirlo en uno y en otro, pero enumeración o numeración, como se les haga más común y fácil de entender, en donde vamos a hacer un recorrido de la siguiente forma. También se utiliza el for, o sea, es lo mismo. Seguimos utilizando la misma instrucción, el for, que es un ciclo, y de hecho lo vamos a ver más adelante. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle nosotros dos valores. Sabemos que queremos el dato, pero también ponemos, por ejemplo, un dato que llamaremos index, que es el índice. Entonces ponemos for index, dato. ¿Qué es lo que vamos a recorrer? Siempre al final va lo que vamos a recorrer. Vamos a recorrer arreglo vacío. Abrimos, cerramos llaves y lo que hacemos es adentro de arreglo vacíos, vamos a recorrerlo, pero por lo que yo les decía, enumerados, que esa es la instrucción que vamos a usar, o enumerate que usamos. Entonces ponemos arreglo vacío, punto, enumerate. Aquí está. Y esta instrucción es la que me va a permitir recorrerlo. Ya adentro, lo que vamos a hacer para hacer una prueba más visual, vamos a mandar a imprimir, por ejemplo, no es un nombre, va a ser un dato. Vamos a ponerle dato, ponemos dos puntos y aquí usamos esto que ya hemos visto en otros capítulos. Si no se acuerdan, pues regrésenle al curso para que lo puedan ver y ponemos que es dato. Y podemos aquí después que tenemos el índice, ponemos por ejemplo dos puntos y usamos lo mismo para unir ahora el dato de index. Y vamos a ver el resultado. Aquí abajo me dice, vemos dato, dato X, este es el primero que recorremos, y el index es 0, es decir, la posición de dato X es 0, sí, está en lo correcto. La posición 1 es dato Y, podemos ver que sí. La posición 2 es dato Z, podemos ver aquí. La posición 3 es dato A y la posición 4 es dato B. Podemos ver que coincide, vemos que está bien, que funciona. Y vemos que esta es la otra forma que tenemos de recorrerlo. En realidad lo que estamos haciendo es conociendo el índice, lo estamos recorriendo por su índice. Podemos decir que lo estamos obteniendo y así podemos saber en qué posición estamos. Porque aquí pues no sabemos mucho, solamente recorremos, ¿no? Porque es un for tal cual que va recorriendo los elementos porque sí y acaba cuando tiene que acabar, cuando ya no hay elementos. En cambio en el otro, si necesitamos saber por algún X y motivo el índice o
la posición, también la podemos saber utilizando el index como tal, ¿vale? Entonces, bueno, y el enumerate, perdón. Ese es el que tenemos que utilizar. Y vemos que estas formas podemos trabajar para hacer el recorrido de un arreglo. Y por ahora es todo lo que hemos visto con arreglos. Vamos a pasar a otro tipo de datos que es el diccionario.